Muy buenas tardes a todo nuestro público que nos escucha. Nosotros somos estudiantes de medicina y hoy les traemos un tema de gran controversia en nuestro medio actual, que es la oxigenoterapia. Vamos a abarcar varios temas, desde su definición hasta sus problemáticas actuales en nuestra actual pandemia por COVID-19. Entonces, esta terapia pues, se define como el aporte artificial de oxígeno al aire inspirado, con la medida o con su objetivo principal de mantener el oxígeno adecuado en sangre. Nosotros podemos medir nuestro oxígeno en sangre mediante la saturación de oxígeno con un pulso oxímetro y debe estar siempre por arriba de 90%. Entonces es una herramienta terapéutica fundamental en aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. Alejandro. Y bueno, como ya lo habían comentado, pues la oxigenoterapia es la administración de oxígeno suplementario a cantidades o porcentajes mayores a los que nosotros respiramos a aire ambiente. Hay que tener en cuenta que el oxígeno por naturaleza es un gas que es frío y seco. Entonces, para la administración de este oxígeno suplementario, pues vamos a requerir de ciertos dispositivos y estos dispositivos también tienen que ir acompañados de dispositivos de terapia humectadora, como lo son humidificadores o que se les conoce comúnmente como borboteadores, que son frasquitos que producen burbuja y van hidratando el oxígeno. Para los dispositivos de oxigenoterapia, pues tenemos distintos. Estos se clasifican en dispositivos de oxigenoterapia de bajo flujo y los de alto flujo. Los de bajo flujo vamos a manejar flujos de 1 a 15 litros por minuto y en los dispositivos de alto flujo pues son dispositivos que van a manejarse mayores a 30 litros por minuto, es decir, van a suplir en su totalidad el flujo inspiratorio que nosotros realicemos. En cuanto a los dispositivos de bajo flujo, pues tenemos varios. Estos dispositivos, cada uno entrega un diferente porcentaje de oxígeno y por ello es que se utilizan en diferentes situaciones. Los dispositivos que más sencillos y que casi todo el mundo estamos más familiarizados con ellos, pues son las cánulas nasales, que son como estas. Estas puntas nasales pues tienen la ventaja de que son muy cómodas para los pacientes. Entregan un porcentaje de oxígeno relativamente bajo, entregan desde un 24 hasta un 40%, y pues tienen la ventaja de que pues no tenemos la necesidad de interrumpir la terapia cuando estamos realizando otras actividades como tomar agua o ingerir alimentos. Ya estos dispositivos pues son sobre todo, se pueden utilizar también en el ámbito hospitalario, pero también son los ideales pues para los pacientes que van a requerir de oxígeno ambulatorio. Después tenemos el oxígeno con mascarilla simple. Este es un dispositivo que va a cubrir nariz y boca. También se utiliza de bajo flujo y entrega un porcentaje de fiodos de entre el 50 y el 70%. Este dispositivo, pues ya cuando lo comienza a utilizar el paciente, sí sería ya una buena opción de que este paciente esté hospitalizado, porque ya es un porcentaje más alto de oxígeno el que está utilizando el paciente. Nos está indicando que el paciente tiene un alto consumo de oxígeno. Y ya de los de bajo flujo, de los más conocidos también, pues tenemos las mascarillas con bolsa reservorio. Estas mascarillas, pues la bolsita se va llenando de oxígeno y esto nos ayuda a que el porcentaje de oxígeno que se le va a entregar al paciente, pues sea mayor. Entrega un porcentaje de oxígeno aproximadamente dentro del 60 y el 90%. Es importante destacar que pues estos porcentajes de oxígeno con estos dispositivos no son una regla, pueden variar. Depende mucho de la frecuencia respiratoria de nuestro paciente, de que el paciente use adecuadamente el dispositivo y de que sobre todo pues esté conectado a los dispositivos adecuados, que puede ser un concentrador de oxígeno o un tanque de oxígeno. En la oxigenoterapia de alto flujo, pues como ya se los había comentado, se utilizan flujos muy elevados, es decir, el oxígeno se va a entregar a flujos muy fuertes, va a entrar, digamos, el oxígeno pues con más velocidad y se utilizan dispositivos que son pues específicamente para este tipo de terapia, que en este caso son unas cánulas nasales de alto flujo, son similares a las que les mostré al principio, pero pues estas son un poquito más gruesas. Estas se conectan a un dispositivo que es pues algo caro y es de uso hospitalario exclusivamente. Este tiene la ventaja pues de que se pueden utilizar flujos muy altos, es decir, podemos sustituir casi en la totalidad del oxígeno que va a respirar el paciente, o sea, todo el oxígeno que va a respirar se lo vamos a dar a partir del equipo y pues podemos entregarle una concentración exacta. Si yo le quiero entregar a mi paciente un porcentaje del 90%, ese 90% va a ser exacto al que le voy a programar en el dispositivo y va a ser el mismo que le va a llegar a mi paciente. Entonces, pues esos son como los dispositivos que tenemos en esta terapéutica. Ok, vamos a, como ya se mencionó, pues es una terapéutica donde hay una administración artificial de oxígeno con diferentes métodos, sea de alto flujo o de bajo flujo y para distintas enfermedades. Ahora nuestro experto en cómo funciona este oxígeno es nuestro compañero Alan y él nos va a hablar sobre cómo funciona este gas. Bueno, el oxígeno es un gas muy importante para todos los seres vivos. Es básicamente, bueno, se podría hacer la analogía de que nosotros somos como fuego.
El fuego, es bien sabido, necesita de oxígeno para poder estar ardiendo. Nuestro metabolismo, que sería en este caso, en esta analogía el fuego, pues necesita de este oxígeno para poderse darse. Necesitamos del oxígeno para poder generar la energía que nuestro cuerpo requiere para, en este caso, por ejemplo, yo estar hablando, estar respirando incluso. Entonces, el oxígeno ahorita lo vemos como algo muy común. Se podría decir que, pues, como la oxigenoterapia se puede ver como algo muy fácil porque el oxígeno es algo que estamos respirando constantemente, es algo con el que estamos en constante contacto. Entonces, se podría decir que la oxigenoterapia no tiene mucha ciencia, solo es dar oxígeno al paciente, pero aquí ya hay complicaciones porque cuando hablamos de oxigenoterapia, el oxígeno ya pasa a ser un fármaco, ya no es tanto el aire de siempre, es un fármaco, el cual si se da en desmedida, ya pueden producir efectos adversos como es la toxicidad por oxígeno, atelectasias y demás. Entonces, pues sí. Ok, pero como ya sabemos, esta terapéutica debe ser manejada por un experto, por nuestro médico tratante, y para ello vamos a tener ciertas indicaciones y ahorita nos las van a hablar nuestros expertos Oscar y Paola. Adelante, Oscar. Sí, mira, las indicaciones pueden ser divididas en términos simples en aquellos pacientes que pueden estar en su casa con oxígeno, lo que nosotros llamamos paciente ambulatorio, o en aquellos pacientes críticos o que están probablemente no en unidad de cuidados intensivos, pero sí hospitalizados. Entonces, en este caso, en los pacientes que son ambulatorios, tienen ciertas indicaciones de las cuales mi compañera Cristian Paola les hablará a continuación. Sí, para recordar, pues, como ya se explicó y ya vimos, el oxígeno, pues, es un medicamento que pues, necesita dosis, indicaciones y que puede tener efectos adversos. Entonces, es muy importante recordar que la oxigenoterapia es un tratamiento sustitutivo de la insuficiencia respiratoria crónica en pacientes con EPOC. Se han hecho, la mayoría de los estudios se han hecho en este tipo de pacientes. No existen suficientes estudios o información que diga que se puede aplicar en otras enfermedades, pero también se ha recomendado en la fibrosis pulmonar, en alteraciones de la caja torácica, en causas de limitación al flujo aéreo, en la insuficiencia cardíaca, en la cefalea de Horton, por mencionar algunos. En sí, las indicaciones específicas de la oxigenoterapia domiciliaria es cuando la PaO2 tiene un valor inferior a 55 milímetros de mercurio o cuando sus valores están entre 55 y 59 milímetros de mercurio y además existen indicios de una repercusión orgánica, esto debido a la hipoxemia, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, la concentración de glóbulos rojos en sangre que es mayor a 55%, alteraciones del ritmo cardíaco o alteraciones de las funciones intelectuales. Antes de indicar la oxigenoterapia domiciliaria, deben de cumplirse con tres indicaciones importantes, que es que ya tenga un tratamiento asociado completo, que haya abandonado el hábito tabáquico y que su situación clínica y funcional sea estable. Ya con esto se puede indicar esta terapia. Y bueno, respecto al paciente hospitalizado, aquí hay algo que dejar bien en claro. El objetivo principal de la oxigenoterapia es corregir la hipoxia. O sea cual sea el paciente ambulatorio, hospitalizado, lo que sea. Bueno, salvo ciertos casos que, por ejemplo, para la cefalea de Horton, entonces aquí, ahí la meta sería corregir la cefalea. Pero por lo general es corregir la hipoxia. Pero es importante que tenemos que decir que no es una receta de cocina a lo cual nosotros podamos seguir, no son una serie de pasos así, no. Para el paciente hospitalizado es muy importante tener un buen criterio clínico para decidir cuándo el paciente necesita oxigenoterapia y regularmente si son pacientes hospitalizados puede que requieran oxígeno de alto flujo, no siempre, puede que requieran en algunos casos, pero voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una condición denominada hipoxia histotóxica, que son pacientes, por ejemplo, que son envenenados con organofosfatos. Por ejemplo, en el RAI tiene sustancias que son organofosforados, que cuando se hicieron, no sé, una señora, una ama de casa, a fumigar una habitación,
y luego, no sé, por alguna extraña razón dejó la llave afuera y se queda ahí y se asfixia, bueno, lo importante o aquí lo crítico es que ese veneno puede llegar a asfixiarla, puede llegar a matarla. También en pacientes, por ejemplo, que están en incendios, la inhalación de monóxido de carbono baja los niveles de oxígeno en sangre porque la hemoglobina, la proteína que tenemos para la respiración, tiene más afinidad, se pega más fácil al oxígeno, perdón, al monóxido de carbono que al oxígeno y puede llegar a matar al paciente. Estos casos son en los cuales el paciente tiene que estar en el hospital sí o sí. También en hipoxia isquémica, por ejemplo, pacientes con infartos, con ACV, accidente cerebrovascular de tipo isquémico, también en pacientes con COVID-19, que ya les hablarán después de eso, y también tenemos indicaciones especiales, por ejemplo, después de una cirugía está indicado el oxígeno porque la mayoría de los anestésicos generales, por ejemplo, el alotano, el óxido nitroso, tienen que ser metabolizados por vía aérea. Entonces el oxígeno lo que ayuda es o favorece la metabolización de los mismos. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, la hipoxia hiperbárica que da, por ejemplo, en los pacientes que son buzos, perdón, que van a bucear, que se sumergen a grandes cantidades, a largas distancias, a grandes profundidades, no sé, 100 metros, 150 metros, duran 45 minutos, una hora, y descienden con rapidez, se forman burbujas en la sangre que favorecen el desarrollo de infartos. A estos pacientes hay que darles oxígeno de alto flujo sí o sí, por lo cual únicamente se ven en el hospital. Y de manera general, estos son ciertos ejemplos de los cuales se tiene que administrar en el hospital o en el paciente crítico. Ok, entonces ya recapitulando, pues es una terapéutica que debe estar bajo indicaciones de médico y como se trata prácticamente como si fuera un fármaco, tiene sus indicaciones y sus efectos adversos. Ahora vamos a hablar sobre la problemática que estamos viendo en COVID-19 y el uso de la terapia con oxígeno. Adelante, Alejandro. Bueno, como bien sabemos, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa. Esta pues va a afectar directamente o bueno, en mayor parte a los pulmones, por lo cual algunos de los pacientes que estén pues enfermos o infectados por SARS-CoV-2 pudieran llegar a requerir de oxígeno. Sin embargo, pues esto no es una regla. El hecho de que yo tenga COVID no es sinónimo de que yo voy a requerir de oxígeno suplementario. Son muy pocos los casos que van a tener una evolución a cuadro grave y estos pacientes pues son los de mayor interés, ya que serían los que van a requerir probablemente de una hospitalización o de oxígeno suplementario. En cualquiera de los dos casos, sea COVID leve o COVID grave, supongamos me acaban de diagnosticar COVID, pues lo importante, más allá del aislamiento, pues también es estar monitorizando constantemente nuestros niveles de oxígeno en sangre, como ya lo habían comentado mis compañeros, mediante la oximetría de pulso. Una vez que comenzamos a detectar que nuestra oxigenación está por debajo de los rangos normales, por debajo de 90 o 88 en pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar como EPOC, pues sería ya buena opción comenzar a considerar pues, el uso de oxígeno suplementario o incluso ir al hospital y pues tal vez requerir hospitalización. El oxígeno, como ya lo habíamos dicho, puede ser administrado de manera domiciliaria en pacientes que pues están estables hemodinámicamente, que probablemente no tienen alguna comorbilidad de interés, que sea pues sí, requisito hospitalizarlos, y ahí podemos estar utilizando el oxígeno suplementario, ya sea mediante un concentrador de oxígeno, mediante un tanque de oxígeno, y idealmente mediante puntas nasales, ya que pues estas son las que brindan, digámoslo, de una manera una menor concentración de oxígeno. Es decir, nos indicarían que el paciente está, pues sí, grave, bueno, con riesgo de complicarse, pero lo suficientemente estable como para llevar un seguimiento en casa. Ya los pacientes que con estas puntas nasales siguen requiriendo de más oxígeno, es decir, ya tienen las puntas nasales a 5 litros y se miden la saturación y siguen saturando por debajo de los valores normales, pues lo ideal son que esos pacientes sean atendidos en el hospital. Ahí ya se les podía poner una mascarilla simple, una mascarilla con bolsa reservorio, dependiendo de las necesidades del paciente. Si a pesar de estas técnicas que ya se aplicaron, los niveles de oxigenación continúan siendo bajos, pues ya pudiéramos pasar a otras técnicas como la oxigenoterapia de alto flujo. La oxigenoterapia de alto flujo en esta pandemia pues ha tenido gran relevancia, sin embargo pues aún falta de evidencia suficiente, ya que hay pacientes que sí mejoran con la oxigenoterapia de alto flujo y hay pacientes que a final de cuentas, así se les ponga la oxigenoterapia de alto flujo de manera temprana, van a terminar con un cuadro que va a evolucionar para requerir a final de cuentas una intubación. Ya en los pacientes en los que la oxigenoterapia no es suficiente, pues se les puede ofrecer asistencia mecánica ventilatoria, pudiera ser invasiva o no invasiva. Por invasiva me refiero a que probablemente requieran de que al paciente le introduzcan un tubo por la garganta y sea conectado un ventilador mecánico
y por no invasiva, que pues esta ventilación mecánica sea administrada a través de una mascarilla, de una interfase que va a cubrir nariz y boca. Entonces, pues esta es como que la relevancia de la oxigenoterapia en los pacientes con COVID. No todos van a requerir de oxígeno, pero sí es importante que los pacientes que pues van a requerir de ellos sean atendidos de manera oportuna. Ok, muchas gracias Alejandro, pero como ya se sabe, no solo se necesita en esta actual pandemia, sino en diferentes enfermedades que ya se mencionaron en las indicaciones, pero ha habido muchas problemáticas sobre el uso de este gas para el tratamiento sobre COVID-19 y este tema está a cargo de Juan Pablo y de Rebeca sobre las problemáticas sociales que se ha enfrentado la sociedad ante esta pandemia que se requiere tanto el oxígeno. Adelante, Rebeca. Sí, actualmente las demandas de oxígeno han aumentado en un 700%, entonces es algo que pues la mayoría de las instituciones, los proveedores no tenían previsto. Entonces esto ha desencadenado múltiples problemas sociales en la desesperación por mejorar a los familiares y a los pacientes. Entonces han surgido algunas alternativas que, bueno, pues en su mayoría no son tan buenas. Ha habido quien recurre al vandalismo y decide robar camiones o robar a los cilindros como tal. También han surgido algunas soluciones que son caseras, por ejemplo, el uso de nebulizadores o de bombas de pecera, que si bien pueden darnos una cierta concentración de oxígeno, no son las necesarias para los pacientes con COVID o pacientes en situación grave, porque bueno, solo nos entregan un 21% de oxígeno, que es lo que tenemos respirando de forma normal. Entonces, en estas situaciones normalmente se necesitan concentraciones más altas que no son capaces de dar a estos dispositivos. Y otra de las situaciones que se han sido desencadenadas, pues ha sido el uso de oxígeno industrial para, pues en un uso médico, en un contexto médico, que esto también es peligroso porque el tratamiento, al final ambos son oxígeno, pero el tratamiento es muy diferente y el envase, la forma en que pues si se traslada, se envasa y se mantiene es muy distinta. En el caso del oxígeno médico debe tener un 99.9 de pureza y bueno, tener cuidado que no tenga microorganismos, que los dispositivos en los que se almacenan sean los correctos y que no reaccionen con el oxígeno y eso lo podamos inhalar. Entonces es algo que debemos tener cuidado y revisar las fuentes de las que obtenemos la información para evitar caer en estas noticias que no son ciertas. Bueno, y para comentar lo que dijo mi compañera, pues otro tipo de problemática que estamos viviendo mucho por lo mismo de la desinformación, de que la gente pues se cree lo primero que oye, es de que pues piensan que van a utilizar oxígeno, tienen COVID y tienen que hacer uso de pues que ya es usar oxígeno y ya es como si lo estuvieras matando, como si ya es colgar la soga al cuello, y pues nada que ver. O sea, esto es como cualquier otra herramienta que utilizamos en la medicina, bien indicada, bien llevada a cabo, pues no tiene por qué llevarnos a mayor complicación. Al contrario, es totalmente seguro y no tiene por qué tenemos que llevarnos a esto, de tener esta creencia. Y bueno, y también lo que pasa mucho, también como lo comentó Rebeca, que se está llevando mucho a cabo la reventa y el uso de otros materiales, pues que la gente tenga mucho cuidado con esto, con estos revendedores que se quieren aprovechar ahora sí, de la necesidad. Y siempre que tenga un pulsoxímetro a la mano para poder monitorar cómo está nuestro paciente, si está alto o bajo de oxígeno, pues saber en qué casos sí lo podemos utilizar y en qué casos no es totalmente innecesario, para así no hacer un gasto, porque pues sí son algo caros y es un golpe pues, para la economía de la familia y del paciente. Ok, muchas gracias. Por esto damos terminado nuestra sesión sobre esta terapia que se está utilizando mucho en nuestros días y esperamos que el público haya sido concientizado de su uso, todos los riesgos que se corren ante estas problemáticas hoy ante esta pandemia y les haya quedado claro cómo funciona toda esta terapia y que no es una sentencia de muerte, sino es una esperanza hacia nuestro paciente de que se pueda corregir su enfermedad.
Muchas gracias y gracias a todos nuestros compañeros que nos ayudaron en la realización de este podcast.